Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a seguir entonces con esta carta, preciosa carta que estamos estudiando, ¿sí? Vamos a ver entonces Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 27, ¿sí? 18 hasta el 27. ¿Qué les parece si empezamos acá? Gustavo, de vos para atrás, versículo 18, uno cada uno, por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en ella. Muy bien, perfecto. Vamos a ir comentando algunas cosas de estos versículos. Como siempre decimos, no podríamos abarcar todo, ¿no? Siempre es dar ese puntapié inicial para que sigamos investigando, profundizando y conociendo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, ¿no? Como habíamos visto el miércoles anterior, allí terminaba, venía hablando el versículo 7 de este capítulo, dice: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es la palabra que habéis oído desde el principio, ¿no? Hablábamos también de este versículo, dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en el tropiezo. Hablábamos de las evidencias de lo que debe manifestar una persona que ha conocido a Dios verdaderamente, ¿no? Si nosotros consideramos en este mundo y hacemos esta pregunta vía redes sociales, ¿usted conoce a Dios? Habrá un gran porcentaje que dirá que sí lo conoce. Ahora bien, nosotros no podemos ajustar ese conocimiento de Dios a un concepto meramente humano,
sino que tenemos que ajustar ese concepto de lo que significa conocer a Dios a lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y allí está el abismo, entre lo que el hombre cree conocer de Dios y de lo que nos enseña la Biblia, que es conocer a Dios. Entonces, en un cristiano tiene que haber evidencias de un verdadero conocimiento, y venía hablando acerca de esto el apóstol Juan, ¿no? A la iglesia, a la iglesia. Y aquí comienza también a introducir una primera palabra también, y vuelve a repetirla como lo dijimos también en el capítulo 1 y en el comienzo del capítulo 2, dice en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, ¿no? También va a mencionar a los jóvenes y va a mencionar a los padres. Y le está hablando a toda la iglesia, ¿no? Le está hablando a toda la iglesia, pero también con una comprensión, con un entendimiento que en la iglesia hay diferentes, por decirlo así, estados madurativos de lo espiritual, ¿no? De lo espiritual. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña que cuando una persona conoce al Señor Jesucristo como Salvador, es un niño espiritual. Es un niño espiritual, tiene todo para aprender, todo por delante para crecer. Por eso es que la Biblia nos habla que de un nuevo nacimiento, ¿no? De una regeneración, de una transformación, de un nuevo nacimiento, ¿no? Que algo tan difícil de entender y de comprender como era entender este concepto de lo que era nacer de nuevo. No era, como decía allí un hombre, entrar en el vientre de su madre, que era imposible, sino era verdaderamente encontrarse con Jesucristo como Salvador, y es Jesucristo mismo quien produce un nuevo nacimiento, una regeneración, una transformación, un antes y un después en una vida pecadora, pero que se reconoce pecador, ofensor, delante de Dios, y se apropia de la obra salvadora del Señor Jesucristo allí en la cruz. Desde ese instante es una nueva persona, y por lo tanto la Biblia dice que es hijo de Dios. Y hay un nacimiento nuevo. Por eso dice hijitos, habla de aquellos pequeños, habla de los que están en la juventud espiritual y también como padres en la adultez espiritual, ¿no? Y aquí en el final de esta primera parte que vimos este miércoles pasado, dice, versículo 15, no améis al mundo, ¿no? Y recordábamos, es importante tener en claro para considerar lo que va a venir después, ¿no? No améis al mundo, ¿no? Nos enseñaban que cuando habla la Biblia aquí del mundo, fíjense que Dios dice que Él amó al mundo. Cuando utiliza allí no está diciendo que Él amó lo que vemos, la tierra, sino está hablando de las personas, que Él amó a todos. Y en este caso, cuando dice aquí, no améis al mundo, no está hablando de que no amen a las personas, sino aquí está usando otra palabra que tiene que ver con el sistema. La palabra original allí es la palabra cosmos, que tiene que ver con el sistema de valores que hay en este mundo contrario a Dios, ¿no? Contrario a Dios. Por eso le dice tanto a los pequeños como a los jóvenes, como a los mayores o maduros de la iglesia, dice, no améis al mundo, su sistema, sus valores, sus principios, que obviamente están en contra de la voluntad de Dios. Y por eso no hay, nadie está exento de esto. Yo ponía a reflexionar en eso. No están exentos los mayores, no están, es todos, desde el pequeño que recién comienza su vida espiritual o al que ya tiene mucho tiempo y está avanzando hacia la madurez, también podemos correr riesgos, ¿no? De amar al mundo, ¿no? De amar este sistema que deja afuera a Dios, ¿no? Por eso es que está la orden de no amar al mundo, ¿no? Porque es un mundo, es un sistema que deja a un lado a Dios, deja a un costado a Dios. Y por eso también nos enseñaban que es una forma de poder identificar, ¿no es cierto?, qué es lo que pertenece a este mundo, sus valores, su sistema, y lo que pertenece a Dios. Bueno, todo lo que busca dejar a un lado a Dios,
su palabra, su voluntad, sus objetivos, sus prioridades, obviamente será un sistema mundo, ¿no? Será algo que no convenga. Y sabemos lo que es amar, ¿no? Es algo que se aferra en el corazón y por eso habla de amar. No estamos en el mundo, tenemos que trabajar, tenemos que tener nuestras cosas, obviamente para subsistir, podemos disfrutar de unas buenas vacaciones, podemos disfrutar de las cosas que hay en este mundo, de la comodidad, que todo es lícito, ¿no? Pero que no nos lleven nunca a dejar a Dios afuera, ¿no? Que no nos lleve a dejar a Dios a un costado, en segundo plano, ¿no? Que nos lleve a invertir recursos, esfuerzo, energía, algo tan valioso como es nuestro tiempo, ¿no? Tan valioso como es el tiempo. Fíjense que ya pasó, ha quedado lo que dije en el pasado y ya no lo podemos recuperar más, ¿no? Algo tan valioso como es el tiempo, que no lo dediquemos en las cosas de este mundo, que dejan afuera a Dios. Porque el mundo dice, porque todo lo que hay en el mundo, decía tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de este sistema, ¿no? Que fíjense que busca precisamente arrastrar. ¿Con qué? Con los deseos de la naturaleza, ¿no? Que nos impulsa. La naturaleza propia caída del ser humano es algo que constantemente nos inclina al mal, a lo terrenal, a lo pasajero, ¿no? Nuestra carne, ¿no? Con la cual luchamos y batallamos, nos inclina a lo pasajero, a lo vano, los deseos de la carne, los deseos desordenados, ¿no? El deseo de los ojos, ¿no? Como el mundo, este sistema nos atrae, ¿no? Con lo que vemos y que los ojos codician, que los ojos desean, que los ojos anhelan. Bueno, para nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que anhela nuestro corazón? Muchas veces lo que vemos, ¿no? Lo que tiene, lo que hay, es lo que anhela nuestro corazón. Ojo con eso, ¿no? Dice el Señor, no améis, ¿no? No améis, no entremos en el juego del mundo. Eso es otra definición, ¿no? El juego que busca dejar a un lado a Dios. Hay un Dios que es proveedor, hay un Dios que juzga, hay un Dios que está por sobre todas las cosas, hay un Dios que está sentado en el trono y es tu Dios y es mi Dios si tienes a Cristo en tu corazón. No entren, queridos hermanos, no entren, amada iglesia, en el juego de este mundo, que lo único que quiere es llevarte a dejar a Dios a un lado. Es un sistema que busca que estés afanado, es un sistema que busca que estés apurado, que estés corriendo, que no pienses. Es un sistema que busca que dejes a Dios a un lado. Y la vanagloria de la vida, la soberbia, la vanagloria, la vana, como ahí claramente lo dice, gloria vana de la vida. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Cuáles son tus anhelos, tus proyectos, tus objetivos? ¿Cuáles son tus anhelos para la vida, ¿no? ¿Qué está primero? ¿Ser esto, aquello, o realmente ser en Cristo algo? En el Señor algo. A veces cambiamos los roles, las prioridades, ¿no? Y nos afanamos en las cosas que son solamente pasajeras, cuando deberíamos entender que hay un Dios que está por sobre todas las cosas, ¿no? Por eso habla de estas tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Y el mundo, dice, como en el original, va pasando, el tiempo, este mundo va pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí entra y hace el nexo con lo que va a comenzar el versículo 18. Así que dice hijitos, ¿no? Y vuelve a mencionar esta palabra, ¿no? Y en el original también está hablando de esos niños, esos pequeños, ¿no? Espiritualmente expuestos, ¿no? ¿A qué? A todo lo anterior, más vulnerables, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a todo lo que mencionó anteriormente. Y a ellos les habla, a los que
recién han comenzado en la vida cristiana, ¿no? Dice, fíjense que vamos a recordar un texto muy conocido, lo vamos a buscar acá, Romanos 12, versículo 1 y 2, que va a usar una palabrita que precisamente encierra todas estas tres cosas y no la quería dejar pasar. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os, dice, conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis. La idea, el concepto es no tomen la forma, ¿no? La forma, ¿de qué? De este siglo, de este mundo, de este sistema. Lamentablemente tenemos que decir que muchas veces nos parecemos más a este sistema. ¿Cómo nos parecemos? ¿Qué es lo que se ve? ¿Por qué? Por lo que persigue nuestra vida, por lo que nos afanamos diariamente. En eso tenemos que pensar, ¿no? Nos parecemos más a este mundo, a este sistema, que a lo que el Señor quiere que nos parezcamos, ¿no? Sino una mente transformada, renovada, que va entendiendo y va aplicando los conocimientos de Dios, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos en esto, ¿no? En esta situación en la que no entendemos que el mundo pasa, está pasando y se aproxima lo que ha de venir, que es que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y por eso dice aquí, ya es el último tiempo, estamos en los tiempos postreros, como nos enseña la Biblia, que es desde que vino Jesucristo hasta que venga nuevamente a buscar a su iglesia. Estamos en ese tiempo, ¿no? Se ha magnificado, ¿sí?, toda la evidencia de los contrastes que surgieron desde el mismo inicio, ¿no? Por eso aquí Juan lo tiene que expresar. No es que esto no existía en ese momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuán poco tiempo había pasado que había estado el Señor Jesucristo caminando sobre la tierra y habían sido llevados a aquella cruz, ¿no? Y ya había todo esto, ¿no? De engañadores, ¿no? Algunos que aparentaban, y aquí lo va a comenzar también a enseñar, ¿no? Y a advertir. Estamos en el último tiempo, ¿no? Se aproxima lo que el Señor nos ha prometido, que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cómo tenemos que estar listos? Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿no? Y así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. A ver, está hablando de anticristo, ¿no? Y este versículo vamos a reflexionar bastante en ellos. Vamos a separarlos en dos partes. Primero, en esta sola palabra, hijitos, niños, y vamos a separarlo también en lo que nos habla acerca y lo que nos quiere decir acerca del anticristo, ¿no? Dijimos que está hablando de niños pequeños, hablando de su crecimiento espiritual, ¿no? Son los que por allí están más expuestos, ¿no?, a todo este tipo de sistema y al engaño, ¿no? Y por eso, cuánto tenemos que ajustarnos y conocer la palabra, ¿no? Conocer la palabra, ¿no? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que ha usado el Señor y que han usado los apóstoles para enseñar. Una que nos habla de lo que es, que quiere decir perfectos, lo que es madurez, y la otra, lo que quiere decir este infante, ¿no? Este pequeño, este niño. Dice teleios, es perfecto, una palabra griega que habla de ser maduro, y sabemos que mientras estamos aquí, cuando hablamos de perfección no hablamos que no haya error,
sino hablamos de una persona madura espiritualmente, no que no peque más, no que no tenga errores, sino que está maduro, no le falta cimiento, firmeza espiritual, puede valerse por sí mismo, avanza como un adulto que se desenvuelve en este mundo. Así también un adulto espiritual es alguien que se desenvuelve y avanza, avanza, nada le falta. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, dice, madurez. Aquí está esta palabra, y sabiduría, no de este siglo, Qué difícil es entender este versículo. Y qué difícil es entender, y lo digo para que reflexionemos mucho en esto, qué difícil es para el ser humano entender que cuando recibe a Cristo, nace como un niño. Me puse a pensar en esto y empecé a darme cuenta que es una realidad muy presente y que acarrea un gran peligro en el futuro. No entender que cuando uno recibe a Cristo, usted tenga 10 años, tenga 20 años, tenga 30 años, tenga 50 años, tenga 80 años, si usted recibe a Cristo y es un erudito de este mundo, conocedor de las ciencias, de las filosofías, y de todas las cosas que existen en este mundo, querido, Dios te dice que eres un niño. Y esto es muy necesario entenderlo, porque si no nos comportamos como niños en Cristo, es muy difícil que podamos crecer, que podamos aprender. ¿Saben por qué? Vamos a transformar este versículo, vamos a vivir este versículo, porque dice: no con la sabiduría y con la madurez de este siglo, ni de los principios de este siglo que perecen. Que perecen. Proviene de Dios. Y saben que es un gran peligro, y lo tomo acá del apóstol Juan cuando está hablando acá, y marca, enfatiza en los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, y uno tiene que ver tristemente, que cuando no se entiende esto, mezclamos las cosas, nuestros conocimientos, nuestra sabiduría terrenal, creyendo que eso es vivir espiritualmente. Y se empiezan a mezclar las cosas, y no se entiende, no se entiende lo que quiere decir Dios, lo que nos enseña Dios, porque se mezclan mis conocimientos, mis fortalezas, se mezclan mis argumentos, se mezclan mis principios. Y lamentablemente cuando se mezclan mis principios, mis argumentos, mis enseñanzas, lo que yo he aprendido, deja fuera a Dios. Y comenzamos a vivir una vida solamente cimentada en nuestros principios que perecen, dice la Escritura. Por eso dice: la sabiduría, la madurez, viene con lo que es de lo alto, de Dios, y no con lo propio. Por eso es que todo queda a un lado. No podemos venir al Señor con nuestras ideas, con nuestros principios, con nuestras firmezas, con nuestros conocimientos. Venimos al Señor desprovistos de todo, porque el Señor nos dice que allí en ese momento Él hace la obra y comenzamos a ser niños. Necesitamos aprender. Necesitamos a conocer algo nuevo, que es la Biblia, que es la voluntad de Dios, la cual no se puede entender con una mente humana, con principios terrenales, pasajeros, con lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Podrán los que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida haber formado un carácter, una personalidad, nos habrán instruido en diferentes áreas de la vida, pero todo eso tiene que estar puesto a los pies del Señor, para que Él, como una zaranda, considere lo que sirve, lo que puede servir a mi vida espiritual y lo que no, es echado afuera, debe ser echado afuera, ¿no? Para que realmente sea Cristo el que vaya creciendo en cada uno de nosotros y no creamos y no nos encontremos en algún momento en que tal vez estamos muy lejos de Dios, ¿no? Por eso aquí va a empezar a introducir esto, ¿no? Introducir esto. Dice 1 Corintios 14:20.
dice, hermanos, no seáis niños, ¿no? Dice, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Usa las dos cosas, ¿no? Niños y maduros. Niños inmaduros y maduros, ¿no es cierto?, ya en lo espiritual también, como una adultez espiritual, ¿no? Así que dice hijitos, ¿no? Hijitos pequeños, consideren esto, ¿no? Estén atentos, les advierto. Y vamos a ver algunas cositas. La otra palabra que usa es palabra griega también nepios, que habla acerca de lo que es este niño, este infante, este inmaduro. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. De manera que, dice, yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Apolos, no sois carnales. Dice, erais niños, inmaduros. No pudo darle profundidad, no pudo avanzar. Habían peleas, discusiones que pertenecían a los niños. Nosotros tenemos buena memoria, nos acordaremos de nuestras cosas de la infancia, pero los que tenemos hijos vemos sus discusiones, sus diferencias, ¿no? Y a eso es como contemplar, a veces cuestiones que lamentablemente ocurren dentro de la iglesia y uno lo ve en los niños, ¿no? Discusiones, diferencias, te doy, no me doy, me llevo la pelota porque me enojé, ¿no? Lo veíamos en el Chavo, ¿no? Cuántas cosas, pero que pertenecen a los niños. No me gustó, me voy, no. Cosas que pertenecen a los niños. Y que tristemente muchas veces el Señor nos tiene que decir a nosotros, ¿no?, que nos comportamos como niños. Fíjense algunas cosas que evidencian rápidamente, para que no se nos vaya tiempo y no perdamos el hilo de lo que estamos viendo, pero me pareció interesante hacer aquí un paréntesis. Dice, el niño espiritual es estimulado y movido por las circunstancias, por las circunstancias, ¿no? Es una característica del niño. A veces saca la mirada de Dios, de Jesucristo, y la pone en la circunstancia y se mueve y reacciona y avanza conforme y lo que le indican las circunstancias. Ahí hacía el ejemplo del apóstol Pedro. Él quería defender a su Señor a toda costa, ¿no? Y lo defendía aún de su vida, pero no entendía. Quitó la mirada de lo que el Señor tantas veces le había dicho y sacó su espada y le cortó una oreja, ¿no? No entendía, no veía, se dejaba guiar, mover por las circunstancias, no había una madurez espiritual para ver que estaba siendo parte de una obra maravillosa, ¿no?, en la cual tenía que ir, era necesario que Jesucristo vaya y muriese en la cruz, ¿no? El niño también es fácilmente engañado, ¿no?, obviamente, ¿no? ¿Quién no le va a quitar un dulce a un niño? Algunos no, pero fácilmente, ¿no? El niño es engañado, ¿no? El niño es engañado. Dice Efesios 4:14, fácilmente engañado, para que ya no seamos niños, dice, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por todo pensamiento, filosofía, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, del engaño, con astucia, ¿no? El niño lamentablemente se deja absorber por los pensamientos. La iglesia tiene que estar preparada. Y si tú eres niño espiritual, no tengas miedo ni te sientas menos por ser niño, es parte. No dejamos de valorar a un niño, lo amamos al niño. ¿Y qué hacemos los padres? ¿Le vamos a brindar lo mejor para qué? ¿Para que siga siendo un niño? ¿No? ¿Qué queremos? Que crezca. Queremos que esté saludable
¿Y qué queremos los padres con nuestro hijo cuando vemos a un hijo o una hija? Que sea algún día un hombre y una mujer y que nos supere, ¿no? Que sea mejor que nosotros. Queremos lo mejor. Por eso, si nos ha tocado a todos ser niños espirituales y por la gracia de Dios hemos podido crecer. Pero si hoy estás siendo un niño espiritual, disfruta ser un niño espiritual, disfruta tener una iglesia, disfruta tener hombres y mujeres, disfruta tener tus ancianos, tus pastores, que son los que desean lo mejor para tu vida, para que crezcas, para que te desarrolles y para que seas un hombre y una mujer de Dios. De Dios, no podemos saltarnos pasos. No podemos saltarnos pasos de ser un niño y después ser un joven. Tenemos que ser niños. Tenemos que ser adolescentes espirituales, tenemos que ser jóvenes espirituales y algún día sí llegar a la adultez espiritual. No podemos tampoco ser siempre niños espirituales. Hay un tiempo. Lamentablemente también muchas veces se ve esto. Hay niños que perduran en el tiempo, no han crecido. Por esto que recién mencionaba, muchas veces se han resistido a ser niños. Se han resistido a ser niños. Y han comenzado a vivir la vida cristiana apoyado en sus valores, en sus creencias, en sus conceptos, y han dejado a Dios a un lado. Lamentablemente van a seguir siendo niños espirituales, porque tenemos que aprender a masticar la palabra de Dios y a ser guiados por el Señor para crecer, para poder ver, para poder discernir espiritualmente lo bueno y lo malo. Es fácilmente engañado. También un niño, una muestra de un niño es que es una persona que se afana, también tiene vidas afanadas en cosas de este mundo, ¿no? Como decíamos, afanados, sin fundamentos espirituales. También una muestra de ser niño espiritual, personas que también se encuentran, dice, arrastrados por las circunstancias, tus pensamientos, ¿a dónde van? Cuando prendes el televisor, cuando escuchas la radio, cuando escuchas lo que habla el carnicero en el supermercado, algún familiar, cuando escuchas a tus padres, cuando escuchas a las personas que no conocen al Señor. ¿A dónde van tus pensamientos? ¿Te dejas arrastrar por ello? ¿Terminás amargado y con ganas de irte a tu casa? ¿O tienes otra mirada con respecto a las cosas de este mundo? ¿Estás fuera del sistema mundo o estás en el sistema mundo? A veces nos cuesta entender que cuán fácilmente caemos en el sistema mundo, cuán fácilmente nos amoldamos y tomamos la forma del mundo, que nos quiere arrastrar, abrazar, absorber, para que nuestras conversaciones solamente sean lo que vemos en la televisión, para que nuestras conversaciones solamente y nuestras energías estén ocupadas en lo que el mundo busca, y nos olvidamos de lo que Dios quiere. Nos olvidamos de lo que el Señor, de aquel que nos salvó, desea para cada uno de nosotros. El niño es arrastrado muchas veces por las circunstancias, cae, se desploma, no se alimenta por su propia cuenta, no tiene esa capacidad aún, como un bebé. ¿Y está mal? No, no está mal. Necesita de un adulto que lo alimente. También es el llamado de atención para nosotros, si creemos que estamos avanzando en la adultez o como responsables como el Señor nos ha puesto, de cuidar, de velar, que los niños puedan crecer y puedan encontrar el alimento que es la palabra, no son mis ideas, mis conceptos, es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios, el alimento por excelencia. También son personas susceptibles, un niño. ¿Está mal nuevamente? No, porque es un niño. Ahora bien, el problema es cuando nosotros vemos nuestro bebé y pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años y sigue siendo un bebé. Tiene que haber un crecimiento, ¿no? Allí está la cuestión, allí está la cosa, ¿no? Sin discernimiento espiritual. ¿Está mal nuevamente que no tenga un discernimiento espiritual? No, no está mal, porque es un niño. Pero el tema es que si pasa 1 año, pasa 2 años, 3 años, y sigue siendo sin discernimiento, ahí está el problema, ¿no? Porque no está creciendo, no está avanzando, no se está desarrollando espiritualmente. Efesios 4, 13 y 14. Vamos a leer ahora. Dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Esa es la meta, Cristo. Avanzamos a Cristo. Mientras estemos en este mundo, estamos en este cuerpo, batallamos con nuestra carne, pero queridos hermanos, amada iglesia, tenemos que perseverar, tenemos que crecer. Hay que crecer, hay que madurar como Cristo. Hay que buscar, no porque vamos a ser igual, ni que queremos ser igual a Cristo, pero Él es nuestro ejemplo, seguimos sus pisadas. Menguar yo para que crezca Cristo, se desarrolle en mi vida. Y algún día sí, cuando estemos en su presencia, le veremos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Llevados por aquí y para allá, sino que podamos estar parados firmemente, inamovibles, para cuando algo llegue a nuestros oídos haya discernimiento, haya comprensión. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo y el anticristo viene, dice el versículo, y han surgido muchos anticristos. La escritura aquí dice son dos palabras, anti y Cristo. Y el anti está dividido en dos cosas también. Está referido a los que van a estar totalmente en contra de Cristo. Se levantarán hombres que estarán en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver, y es lo que también pensemos, porque esa es la parte como más mencionada, que tiene que ver con parecerse, asemejarse. Son las dos cosas, las dos acepciones de esta palabra anticristo. En contra total de Cristo y también parecerse a Cristo. Simular. Y esto nos tiene que llevar mucho a la reflexión y a estar atentos. Por eso aquí el apóstol Juan le menciona esto, ¿no? Hijitos, ustedes que engloban todas estas características, hay que crecer, hay que avanzar. Tengan cuidado de todo esto, de lo que es el mundo, de lo que es el sistema, porque se han levantado hombres que están totalmente contra Cristo. Sí, lo evidencian y lo podrán ver claramente, pero también habrán hombres que con sutileza buscarán imitar, buscarán engañar, buscarán parecerse, pero no son, ¿no? Mateo 24:5. Porque vendrán, dice, muchos en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. En Romanos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, pensemos en esto, ¿no? Sino a sus propios vientres, sus propios pensamientos, a sus propias necesidades. Va a apuntar a eso, a sus propias necesidades. A veces el hombre, en su vanagloria, a través de encontrar y satisfacer sus propias necesidades, genera todo esto, ¿no? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y precisamente volvemos a esta palabra, de los que son niños espirituales, de los que son aún infantes en las cosas de Dios. Y por eso, querido hermano, no es que, yo ya llevo 5 años con el Señor, llevo 10 años con el Señor. Quiero que pensemos que no estemos en las listas anteriores, porque tal vez llevemos 10 años con el Señor y aún seamos niños espirituales y estemos a merced de que nos atrapen, de que caigamos en las garras que es del enemigo, que lo único que busca es matar, hurtar y destruir. Es para lo que está Satanás. Pero dice el Señor Jesucristo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Segunda de Corintios, ya vamos terminando. Capítulo 11, 13 y 14. Capítulo 11, versículos 13 y 14.
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. ¿Cuánto necesitamos discernir espiritualmente? Y para ello hay que crecer. Y si somos niños, ¿qué le diríamos a un hijo pequeño cuando no sabe hacer algo? O cuando necesita tomar una decisión. Anda a buscarla en tus amiguitos, preguntarle a tus compañeritos de la escuela, una decisión importante. Nosotros como padres, ¿quién sería el más confiable para ese niño? Los padres, ¿no? Los padres. No le diríamos anda a preguntarle a tus compañeritos de escuela o a otra persona extraña, ¿no? Sus padres. Entonces, si aún estamos comenzando en la vida cristiana, no está mal que busquemos el buen consejo de hermanos espirituales que van a aconsejar, hermanos espirituales que por sus obras, que por su trabajo, que por su dedicación, por lo que el Señor hace en ellos, podemos ver que son hermanos o hermanas espirituales, que se ajustan a la Biblia, no a su parecer, que no nos van a decir a mí me parece. Ojo con eso. ¿Nunca les han dicho a mí me parece? Me encanta cuando alguien viene y me dice Dios dice tal cosa. ¿Y dónde? Acá. No a mí me parece. Ese no es un buen consejo. Tenemos que ver de aquellos que nos digan Dios dice esto. Dios dice, ahí no hay error. Ahí no hay error, ¿no? Se disfrazan como ángel de luz. Hay disfrazas, hay engaño. Y ya terminamos y releemos. Dice, ¿por qué? Estamos en este último tiempo, en donde la iglesia está siendo azotada, donde aquellos niños están siendo azotados, donde los jóvenes están siendo azotados, donde los padres están siendo azotados por aquellos que engañan con sutileza y buscan destruir lo que Cristo ha plantado. Buscan destruir lo que Cristo ha ganado con alto precio y alto costo allí en la cruz. Por eso hay un llamado a crecer, hay un llamado a madurar, hay un llamado a no conformarnos a este sistema, a identificar bien en qué edad espiritual estamos y a ser valientes para tomar decisiones que nos permitan avanzar, que nos permitan crecer, porque dice que estos salieron de nosotros, versículo 19, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, ¿para qué? Estos hombres engañadores, ¿por qué salieron? Se fueron, se separaron, se apartaron, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y acá está lo que siempre mencionamos. No por venir a la iglesia, por estar sentado aquí te hace un hijo de Dios. No por tener buenas costumbres te hace un hijo de Dios. No por ser una buena persona te hace ser un hijo de Dios. No por tener ideas buenas, no por manifestar amor, eso no te hace un hijo de Dios. Es una vida transformada, es en el momento en que realmente te consideraste y entendiste que eres pecador y entregaste tu vida a Cristo. Y una transformación genuina, verdadera, se gestó desde adentro hacia afuera, que va transformando tu vida. No es al revés, no es que hacemos para transformar nuestra vida, es que Jesucristo hizo algo poderoso, eficaz, que es lo que va a mencionar aquí, que nos ha dado la unción, que es su Espíritu Santo, que viene a todo creyente, y es quien nos revela, quien nos enseña, quien nos capacita, quien nos instruye para poder vencer. Es desde ese momento en que Él empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros, donde va transformando todo eso que fue almacenado en nuestra mente y en nuestro corazón. Si ya conocimos al Señor de edad avanzada, ¿cuánto hay de sistema en nuestra vida que necesita ser cambiado? Y tenemos que entender que todo eso debe ser considerado por basura, como lo decía el apóstol Pablo, todos sus pergaminos, todas sus credenciales, él las consideraba como basura, todo su conocimiento, todo era basura, era estiércol, comparado con conocer al verdadero Dios. Es que tiene que
haber un corazón vacío para que tenga lugar la enseñanza, para que tenga lugar los principios de Dios. Si aún está todo allí metido, va a siempre ser una lucha, ¿no? Y va a ser muy difícil avanzar. Va a ser muy difícil crecer. Dice que salieron de nosotros, tenían características similares, tenían costumbres. Recordemos a Judas. ¿Quién de los apóstoles podría darse cuenta de que al lado estaba comiendo aquel que iba a traicionar al Señor Jesucristo? Aquel que lo iba a entregar. El Señor sabía. El Señor sabe. No podemos engañarle. El Señor sabe, no podemos engañarle. Nosotros tal vez no nos demos cuenta. Por eso hay un llamado a examinarnos a nosotros mismos. Hay un llamado a mirar a nuestro corazón y a ver en qué lugar estamos. Porque aquí el problema no es aparentar. No te va a servir de nada aparentar una vida dentro de una iglesia si no eres un hijo de Dios genuino y verdadero. Porque algún día pasarás de este mundo, como vamos a pasar todos, vamos a morir. Es nuestro destino pronto. Fallecer, no sabemos cuándo. Y nos presentaremos delante del Señor. ¿Y qué excusa le vamos a dar? Le vamos a decir, fui todos los domingos, conocí textos de memoria, hice el bien, amé por aquí, por allá, hice obras. Nada va a servir. Porque el Señor va a mirar en tu corazón y va a ver si fuiste lavado, purificado con la sangre preciosa de Jesucristo. Es lo único que te abrirá los cielos. Y si no, dice la Escritura, es una condenación eterna en el lugar sin Dios, que es el infierno. Entonces el llamado es a examinarnos a nosotros mismos, porque tal vez no seamos un anticristo. No vamos a estar en contra de Dios, pero tal vez estemos caminando sin Dios. Tal vez creamos que estamos vivos y estamos sin Dios. Pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos su Espíritu. Dice Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, ¿no? Judíos, los hombres se presentaban y decían, bueno, porque tengo esto, porque hago aquello, porque soy esto, dice el Señor, no vale nada, sino una nueva creación. La creación que solamente puede hacer, la regeneración que solamente puede producir Jesucristo, siendo el Señor y tu Salvador. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dice el Señor, no es por obras para que nadie se gloríe, pero es imposible que aquel que conoce a Cristo como Señor y Salvador y quiere vivir por Él no tenga obras que manifiesten y que evidencien, como lo dijo el apóstol Juan en el primer capítulo y en el comienzo del capítulo 2. Obras que se manifiestan y que dicen, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Con errores, con flaquezas, con debilidades, en las cuales estamos todos, porque no hay nada que a usted le pase que no le pase a otra persona en todo el mundo. Somos seres humanos, con nuestras debilidades, con las flaquezas. El apóstol Pablo decía, se martirizaba el apóstol Pablo porque decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso va corriendo, mi carne, mi cuerpo, a realizarlo. Pero él entendía, y él quería que Cristo era vivir para Cristo. Entendía que el morir era ganancia y que el vivir a Cristo y vivir en Cristo era la meta, el objetivo y la prioridad. Por eso, Dios que conoce tu corazón en esta noche, Dios que habla a tu corazón, examinaos. Si no conoces a Jesucristo, si aún
¿Has creído conocer a un Dios? Se presenta en esta oportunidad y nos dice que todo aquel que en Él cree, que confía, que pone su fe en Él, dice, este es el que tiene vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No a cualquiera, a los que creen en su nombre, a los que han puesto su confianza, su vida, se han reconocido pecador. Señor, perdona mis pecados. Soy un pecador, estoy lejos. Y dice la Escritura, recibe a Cristo. Recibe a Cristo, le invita. Reconoce que Cristo ocupó su lugar allí en la cruz, que pagó la deuda, la cual nosotros no podíamos pagar, porque fue la muerte. Fue la muerte. Cristo murió por ti y murió por mí. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Con aquel que te ama, porque dice la Escritura que Él murió por todo el mundo, por ti y por mí. Ahora bien, se hace efectiva esta salvación en aquellos que creen, en aquellos que escuchan la palabra, que escuchan el Evangelio y se entregan a esta gran verdad, este mensaje que cautiva tu corazón. Deja a un lado las dudas, deja a un lado todo lo que está allí adentro y deja que el Señor abre a tu corazón y recíbele como Salvador. Y si somos del Señor, el llamado de esta noche, como lo entendía, es a crecer, es a avanzar. Porque muchos se han levantado en este mundo para azotar a la iglesia, para azotar nuestra santidad, para azotar nuestro compromiso, nuestra dedicación, nuestra perseverancia. Pero tenemos al Señor. Tenemos la unción del poderoso que es su Espíritu, quien nos instruye, nos capacita, quien nos ha dado la victoria para seguir. Y realmente podamos ser una iglesia que se amolde a Cristo, que se amolde al Señor y no se esté moldando a este mundo, a este sistema, y nos esté arrastrando sutilmente. Y nos esté arrastrando sutilmente. El tiempo pasa, queridos hermanos. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo en vivir para Cristo. En vivir para Cristo. Gabriel, ¿quieres terminar con una oración?